Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Leslie Espejo y el día de hoy hablaremos sobre el cerebro. Pero antes tenemos que hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas es recibir y procesar toda información que proviene tanto del interior del cuerpo como el entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso está dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se compone del cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. La médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos. Aquí les puedo representar en esta maqueta las áreas del cerebro. El lóbulo parietal, su función es de la inteligencia, razonamiento, lenguaje y sensibilidad. El lóbulo frontal, que está representado con color amarillo, el lóbulo frontal, su función es de movimiento, inteligencia, razonamiento y personalidad. El lóbulo occipital, pues su función es de la visión. El lóbulo temporal, su función es del habla, conducta, visión, escucha y emociones. El cerebelo también tiene su función, que es del equilibrio y coordinación. Y el diencéfalo, su función es de las hormonas y memoria. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Entre más sentidos involucren en el aprendizaje, será mayor calidad. Ahora daré pase a mi compañero Gerald Díaz. Hola, mi nombre es Gerald Díaz Martínez y voy a hablarles sobre uno de los 6 lóbulos que conforman el cerebro, que viene a ser el lóbulo frontal, el cual colinda con el lóbulo parietal mediante el surco central o devolando, y con el lóbulo temporal con el surco lateral o decilio. En su división funcional, partiendo de la parte superior, vamos a tener la corteza motora primaria, que se va a encargar de la contracción muscular y de el control de los músculos faciales, y una lesión en esta zona produce la pérdida del control motor. En la siguiente, que viene a ser la corteza motora secundaria, que se pone un poco más adelante, se va a dividir en la corteza premotora y en la corteza suplementaria, que se va a encargar de la organización temporal y espacial del movimiento de un objeto, ¿no? Por ejemplo, en este caso. El área motora del lenguaje, que se encuentra por acá, cerca del lóbulo temporal, se va a encargar de todo lo relacionado con la generación de palabras y el lenguaje, ¿no? Y una lesión en esa zona produce la fascia. En esta parte de acá se va a encontrar, en la parte del frente, el campo ocular frontal, ¿no? Que se va a encargar de los movimientos conjugados del ojo. Es decir, que vamos a voltear a ver de manera intencionada un determinado objeto, ¿no? Y una lesión en la zona que va a ser afectada, pues evidentemente va a producir una desviación en la mirada. La corteza prefrontal, que viene a ser esta, ya la parte de adelante, toda la parte de adelante, se va a encargar de las relaciones interpersonales y el control emocional. Una lesión en esta zona pues va a producir una falta de motivación y una conducta social inapropiada, como es el caso del obrero Phineas Gage. Muchas gracias. Profesora, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Yuri Gregorio Cuenca Hassani. Mi tema de exposición es el lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior de la cabeza, justo a la altura de la nuca. ¿Pero qué son los lóbulos?
Los lóbulos son los que se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. En esta maqueta podemos apreciar la corteza cerebral. A este lado es la parte frontal donde está nuestro rostro y este lado es la parte posterior donde está la nuca. En esta zona podemos observar el lóbulo occipital de color morado, que está rodeado del lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el cerebelo. Su función principal del lóbulo occipital es de procesar la información visual y se caracteriza por ser uno de los lóbulos cerebrales más pequeños de la corteza cerebral, ya que no ha experimentado un proceso de crecimiento durante toda la evolución humana. Hablando anatómicamente, se constituye la octava parte de la corteza cerebral. No es vulnerable a las lesiones, ya que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, pero si en caso llega a recibir alguna lesión, el individuo va a tener problemas de visión borrosa, no va a poder reconocer de repente algunos colores o en peores de los casos va a perder la visión. Gracias. Va a continuar mi compañera con la siguiente exposición. Docente y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Neri Guamán Alanoca, soy estudiante de la carrera de Psicología. En esta oportunidad, mi tema de exposición es el lóbulo temporal. Este lóbulo es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral y por consiguiente una de las más estudiadas en neurociencias. Este está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Es el responsable de los procesos auditivos, de los sonidos y de la comprensión del lenguaje hablado. Las partes más relevantes del lóbulo temporal son la corteza audiovisual, esta que trabaja el proceso de la audición. El temporal medial es este que se encarga de la memoria explícita. El área de asociación interviene en la memoria y en los sentimientos. El giro supramarginal y angular se relacionan con la escritura y los estímulos sensoriales. El área de Wernicke procesa el lenguaje. La corteza del surco temporal trabaja en la información auditiva y visual. Ahora, ¿qué pasaría si este lóbulo sufriera alguna lesión? El individuo presentaría cambios en la personalidad, pérdida de memoria, sordera y trastornos neurológicos. Gracias. Doy pase con mi compañera. Profesora, buenos días. Mi nombre es Melissa Gutarra García y en esta oportunidad voy a explicar el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es uno de los 4 grandes lóbulos que conforman la corteza cerebral de los seres humanos. Ocupa la región media superior de cada uno de los hemisferios, tanto del izquierdo como del derecho. Funciones. El lóbulo parietal es el encargado de recibir e integrar los estímulos sensoriales y somáticos. Cuando los estímulos sensoriales alcanzan el lóbulo parietal, este se encarga de integrarlos con la memoria y las experiencias pasadas y se relaciona con habilidades como la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, la sensación, lectura, distinguir entre izquierda y derecha, captar imágenes, visión espacial, la sensibilidad. También está relacionado con el conocimiento numérico y las habilidades matemáticas. Anatómicamente, el lóbulo parietal se divide en 3 grandes áreas. Área somatosensorial primaria y secundaria, encargada de transmitir e integrar aspectos detallados de la información sensitiva, y el área asociativa sensorial, encargada de programar las actividades motrices del organismo. Un tipo de lesión en el lóbulo parietal puede afectar la función sensorial y de percepción, afectando las habilidades básicas tales como leer, escribir, hablar y pérdida de memoria, entre otras. En conclusión, podemos decir que el lóbulo parietal
Es una de las estructuras cerebrales que trabaja en la mayoría de las actividades cerebrales. Sin embargo, los lóbulos no constituyen estructuras cerebrales autónomas y que trabajen por separado, sino que son regiones cerebrales que se encuentran interconectadas y trabajan conjuntamente en el desarrollo de la mayoría de las actividades cerebrales.